tiene pendientes. Nosotros estamos aquí con uno que es parte de nuestra familia, pero que cada vez que viene siempre promete traernos informaciones de muchísimo valor, sobre todo informaciones que nos invitan a la prevención en temas respiratorios, que luego pueden complicarse si le damos largas y que lamentablemente por cultura tendemos a no importantizar de la mejor manera, pero sobre todo automedicarnos con todo lo que aparece, y eso es un riesgo. Así que nosotros damos la bienvenida a nuestro querido neumólogo de cabecera, que está con nosotros en el día de hoy y que viene a traernos muchísimas informaciones. Bienvenido al cafecito de hoy. Buenos días. Muy buen día, Eliana. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de tenerlo con nosotros y hablemos justamente de situaciones y de temas respiratorios porque independientemente del frío que llega, independientemente de las lluvias de las semanas recientes, ya venían reportándose, sobre todo en infantes, muchos casos en emergencia de temas con temas respiratorios. ¿Cuáles eran los padecimientos más comunes y por dónde es que debemos llevar la prevención, sobre todo con los más chiquitos? Sí. Los niños y los pacientes envejecientes, pero por ejemplo, y más sobre todo los niños, que además son muy contagiantes de la población, por ejemplo, la señora que lo cuida, los preescolares, su hábitat general. Tuve, por ejemplo, en un colegio de niños de preescolar, que aparece un niño con un proceso viral y rápidamente a los 4 o 5 días están todos, doctor, o un grupo contagiado. Desde que entran en las vacaciones ya eso es incubadoras de virus. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, el verano, eso disminuye un poco porque ahí lo que hay es, por ejemplo, algunos campamentos de verano al aire libre, que es diferente. Pero sí se nota claramente, dependiendo cuándo comienza el preescolar, puede ser agosto, septiembre, octubre, inmediatamente se incrementa. ¿Y cuáles son en los niños los padecimientos más importantes a tomar en cuenta? Sobre todo el virus sincitial respiratorio. Es un virus que hay que tomarlo muy en cuenta. Mira, nosotros tuvimos recientemente, bueno, nosotros no, yo fui como el portavoz de la familia, porque tuvimos varios ingresos hospitalarios de niños pequeñitos, infantiles, lactantes, nietos de gente compañera mía de la Peña de los Viernes, en situación delicada. Me refiero de situación delicada que ameritó entrar a una unidad de cuidados intensivos. Hasta sí. Varios días porque hizo una atelectasia pulmonar, o sea, un tapón de moco selló, vamos a decirle, el conducto de los bronquios. Para que los televidentes nos entiendan y los radioyentes, el pulmón es como una esponja. Entonces la esponja, vamos a decir que tú le penetras dentro de la esponja, serían 2 esponjas, ¿verdad? Algunos calimetes. Sí. Los calimetes vienen a ser los bronquios. Entonces vamos a decir que hay un calimete más grande, que son los bronquios principales, uno más pequeño, que son el intermediario, y 9 del lado izquierdo y 10 del lado derecho, que son bronquios de cierta importancia. Si uno de esos tubos más pequeños, un moco lo tapa, en el caso de los niños estamos hablando de moco, en el caso del adulto puede ser un tumor, o una reacción inflamatoria, neumónica, lo que sea. Mientras ese tapón de moco no se libera, ese tapón de moco hace que el aire no le llegue a ese pulmón, a esa área pulmonar. Es como si tú tuvieras, vamos a poner el pulmón izquierdo dividido en 3, y hay 3 calimetes, y en un calimete de eso hay un tapón de moco. Entonces tú tienes un 33% de ese pulmón donde tú no ventilas, donde el aire no llega, y cuando tú haces una radiografía o una tomografía, si así lo amerita, aunque en niños eso no es muy común hacer tomografía, esa área se ve blanca, diferente a lo que se ve cuando tú haces una placa simple de tórax, donde el aire se ve negro. O dice, no, los pulmones no están muy negros. No, los pulmones suyos están muy negros. Vamos a decir que están negros porque eso es lo normal. Claro, cuando tú ves que está negro totalmente, ya hay un paciente que puede tener un enfisema o cualquier otra cosa. Entonces, el virus sincitial respiratorio es el principal. Hay muchos otros virus, rinovirus, el Coxsackie, el ECO, pero básicamente el más peligroso es el virus sincitial. Y no se me olvida, otro nieto, y lo voy a comentar aquí, del doctor Plutarco Arias, recién nacido, tuvo una situación muy delicada en Estados Unidos, que ameritó incluso que el abuelo, Culeco, como digo yo, fuera a Estados Unidos a ver su nieto, su primer nieto, y pasó varios días internos en un hospital de Estados Unidos. Pues creo que nació allá el niño, y se vio gravemente enfermo, o sea, estuvo mal.
y lo comento para que la gente entienda que a cualquiera le da eso, no importa que usted sea médico, tenga un nivel social muy alto, económico, cualquier proceso viral le puede dar a cualquiera. Entonces la gente tiene que entender que cuando tú ves un niño jadeante, que está tosiendo, tú no tienes que inventar. Ya la gente está inventando menos, quizá los pacientes, los familiares más educados en cuanto a que tienen cierto conocimiento médico, no inventan. Como bien dijo usted al inicio del programa, que aquí el dominicano cree que puede manejar esto. Sí, y se toma lo que le funcionó al vecino. Mira, tómate ese jarabe, que eso es lo último. Y en ese interín, el paciente se va complicando. Entonces, cuando tú lo llevas a una emergencia, ya el paciente está complicado y hay que internarlo. No, que lo quieren internar para sacar un dinero. Eso puede ser en algunos médicos, pero eso no es... Cuando usted va a un centro de prestigio y además ustedes que tienen sus propios médicos que confían en él. Por ejemplo, tú me mandas un familiar a mí y tú sabes que yo no voy a poder inventar. Ni decirle, no vamos a hacerle una broncoscopía porque el paciente tosió hace un mes. No. Te digo, mira, hay que hacer una broncoscopía porque este señor tiene una imagen en el pulmón que llama la atención. O le hacemos una punción biopsia, que lo hace el radiólogo, o le hacemos una broncoscopía en sala de cirugía bajo anestesia general y vemos de qué se trata. O sea, la confianza en el médico es crucial. Y el que tiene un médico de cabecera, como yo digo, no hay que inventar. O sea, si usted tiene un padecimiento, en este caso estoy hablando de lo mío, respiratorio, usted llama a un médico que usted conozca. Aquí todo el mundo tiene un familiar médico, como todo el mundo tiene un familiar en Estados Unidos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, fulano, la niña tiene como una fiebrecita hoy en la mañana. ¿Y qué más? Bueno, y tiene los ojos tan llenos de una secreción, está inapetente, está inactivo, pasó la noche mal. No se ve bien. Entonces, tráigalo a mi consulta para yo verlo. No a la emergencia. Inicialmente, traigo a la consulta, porque en la emergencia también aparecen pacientes tosiendo con proceso infeccioso y tú puedes buscar en una emergencia algo que no se te ha perdido. Por eso los pacientes cuando tienen muchos síntomas respiratorios que van a la consulta, yo le digo a la secretaria automáticamente, ponle mascarilla a todo el que está ahí y trata de pasar el paciente pidiéndole permiso a los demás que ese paciente entre rápidamente para que no dure hora y media tosiendo ahí y sea un foco de infecciones innecesario para los otros que están ahí, que quizás están haciendo una consulta de seguimiento dando estable. Y al salir de ahí a los 3 días me llama, doctor, también que estaba yo, y esa señora que estaba tosiendo como un cajón, con tos perruna, me contagió. Yo no tengo que decirle, lo más probable es que fuera así. Aunque no siempre es así, pero hay que tener cuidado con eso. Y justamente nosotros tendemos a normalizar los padecimientos en los niños con la frase, no se les sana una gripe, pero eso también puede deberse a condiciones del mismo sistema inmunológico y a cómo normalizamos los procesos gripales, como que a menos que no presente fiebre o ya sean muchos los días, tendemos a normalizarlo y tratarlos en casa. ¿Qué cosas debemos observar y qué cosas deben ser de cuidado para ir por consulta y detener procesos que no necesariamente pueden ser repetitivos? Cuando yo estudié, había una asignatura que se llama, no sé si existe todavía, puericultura, que es simplemente el seguimiento del paciente en el tiempo. El niño nació, se le puso la vacuna del BCG para tratar de evitar tuberculosis agresiva en el tiempo. Llámese la tuberculosis miliar, la meningia y lo que llamaban en su momento el mal de Poc, que no es más que tuberculosis en el hueso, que son enfermedades tuberculosas muy avanzadas. Si usted está vacunado con la BCG al nacer, es muy difícil, para no decir imposible, que usted se contagie de ese tipo de tuberculosis que son complicadas. Entonces, la puericultura es llevar al niño a chequear, pero la gente dice, no, pero si el niño está bien, ¿para qué llevarlo al mes? Bueno, porque el médico tiene que pesarlo, el pediatra en este caso, el neonatólogo, ver si su tamaño va acorde con su peso, y así él le diciendo, bueno, a los 6 meses toca tal vacuna, al año tal vacuna. Entonces, darle seguimiento a las consultas del pediatra. Ah, no, que yo tengo cita pasado mañana, el niño todavía no lo voy a llevar. Eso es el médico que quiere cobrarme unos cuartos. ¿Tú entiendes? O sea, esa es la mentalidad que hay, porque hay muchos médicos que hacen eso. Yo pienso que cada vez la gente tiene que estar más atenta y saber para qué da cada persona.
el mecánico, el abogado, el médico, el que sea. Porque tú sabes, por ejemplo, tú buscas un plomero para que te arregle una cosa y cuando sale tú tienes tres cosas dañadas. Claro. Entonces tú tienes que buscar un plomero que sea de tu confianza, que tú le digas, haga esto y confiar en él. Entonces, para tú determinar la situación de un paciente X, tú tienes que hacerles analíticas. Y si ahí ve doctora, vuelve a hacer análisis. Bueno, pero es que para tú saber la condición del paciente, tú tienes que saber su historial, lo que está medicado, qué medicamento ha usado, qué no ha usado, si es alérgico o no, la historia familiar del niño. Entonces, hacer que el niño tiene gripe constantemente. Bueno, si usted no le hace un perfil alérgico, usted no sabe si el paciente tiene la IgE elevada, por decir una prueba de laboratorio que nos dice a nosotros que el sistema sanguíneo del paciente está un poquito alto, o le coge el moco de la nariz y le manda a hacer los eosinófilos nasales o los eosinófilos totales. Si esa prueba está tan elevada, quizá no son gripes, sino son manifestaciones alérgicas que tienen una connotación en la vía respiratoria. Hay gente que lo tiene en la piel, por ejemplo, lo que llaman, el niño le da mucha gripe, además tiene asma en la piel. ¿Tú habías oído eso? No había oído eso. Entonces, el asma en la piel no es más que la dermatitis atópica, que la gente de los campos, que son bastante hábiles, que uno cree que no, se la saben todas, muchos de ellos, te dicen, no, él lo que tiene asma en la piel. Y cuando yo vi eso, digo, pero ¿y este término? Y era simplemente la dermatitis atópica, lo que la gente llama ñáñara, por ejemplo. Claro. La piel, que la gente también puede ser una neurodermatitis. Pero entonces, ¿cómo tú sabes si el niño es alérgico? Viéndole la cara, auscultándolo, preguntándole a la mamá. No. Hay que hacer análisis. Por ejemplo, determinar si el paciente tiene el sistema inmunitario deficiente. Haciendo que inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A, E, G, o sea, todas ellas. Si está normal, entonces hay un protocolo para ver si todo está bien, cómo tú puedes subir el sistema inmunitario al paciente. O sea que hay medicamentos para eso. Exacto, pero justo esa es la necesidad de hacer conciencia de que para eso necesita revisión constante, y necesita de ese seguimiento para evitar procesos que se vayan empeorando. Nosotros al regreso de la pausa continuamos esta interesante conversación con nuestro neumólogo de cabecera, el doctor Benjamín Hernández. Esta conversación con el neumólogo Benjamín Hernández y hablamos justamente en el bloque anterior de los padecimientos respiratorios que se anunciaron el incremento, sobre todo en los niños. Sin embargo, la combinación de lluvia, frentes fríos que se acercan al territorio nacional y que ya se han sentido, han estado bastante frescas las temperaturas, imagino que incrementan también los padecimientos en personas vulnerables y en otras que no. ¿Cómo ha estado la consulta y cuáles son esas recomendaciones para que no nos toque a quienes todavía no nos ha llegado? Sí, bueno, la consulta de octubre hasta febrero, la consulta respiratoria de los pacientes geriátricos, los lactantes y los pacientes que tienen padecimientos generales que lo hacen como comórbidos, como son los pacientes, como lo hemos comentado en alguna otra ocasión, diabéticos, STEN no controlado, hipertenso, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, con diagnóstico certero, o sea, porque hay las idiopáticas que no se sabe la causa y otras que tienen causa frecuente. Los pacientes con problemas del tejido conectivo, problemas con artritis, lupus, dermatomiositis, por decir algunos, renales crónicos, anémicos, pacientes que se han realizado bariátrica, son pacientes que hay que tener cuidado por el asunto de la asimilación de los alimentos. Entonces, esos pacientes pueden entrar dentro del grupo de pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes, por ejemplo, que han recibido y aún estén libres de cáncer, que han recibido radioquimioterapia, aquellos pacientes que tienen tratamiento de forma regular con corticosteroides, que mucha gente le tiene miedo, pero son medicamentos que hay que usarlo en el momento que hay que usarlo, a sabiendas de que uno como médico, y se lo debe explicar al paciente, los efectos secundarios que tienen, como todos los medicamentos. Entonces, en esta época, esos pacientes, como usted bien definió, los lactantes, los pacientes con comorbilidades y los pacientes de la tercera edad,
son pacientes que se van a complicar más y hay que ponerle más atención. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un cambio climático? Entonces, usted se expone más al frío, el área orofaringea se irrita, le da como llamamos nosotros los del campo como una garrapela o una coriza, que no es más que una rinitis, un muervo en la nariz, una secreción nasal como si fuera agua, esa molestia en la garganta que tú dices que te la quieres despegar porque te pica, te come, te hace daño y eso induce la tos. Entonces, si son síntomas simples, pues se pueden manejar con multisíntomas, que hay muy, muy buenos. Hay algunos que tienen algunos componentes que no son muy buenos para los pacientes con problemas cardiovasculares, los pacientes mayores, porque pueden provocar cierto tipo de arritmia cardíaca. Entonces, dentro del grupo de medicamentos que son medicamentos, como le llamamos nosotros, multisíntomas, que tú vas a la farmacia y dices al farmacéutico o al dependiente que está ahí, tengo un proceso gripal muy fuerte, dame algo. Entonces le dan unos cositos que son como unos teces, que calientes, pueden ayudar. Pero si eso se queda ahí está bien, pero no, como dijimos al principio, la gente no se debe automedicar y no llegar a la emergencia con un proceso ya avanzado que le puede dar trastorno más importante y en su momento agravar la situación, tener que ingresar el paciente y a veces el final de esa historia no es la más buena. Hay entonces temas de que el paciente puede complicarse y puede hasta morirse. Doctor, hay personas que han padecido años y años atrás, probablemente en su época de infancia padecieron de neumonía o procesos bronquiales complicados. Sobrepasaron ese proceso, pero en su vida adulta, a cualquier proceso respiratorio o alguna enfermedad vinculada hace que se compliquen y muchos doctores lo vinculan con esos procesos anteriores. ¿Qué cuidado especial debe tener la persona que haya padecido alguna situación complicada a nivel pulmonar? Como por ejemplo, un sarampión complicado como bronconeumonía en la infancia, aunque ya el sarampión y la rubéola... ¿El sarampión se vincula? Bueno, porque una de las complicaciones importantes del sarampión, la rubéola, cuando había mucho de eso, eso está un poco ya disminuido, creo que las vacunas han ayudado mucho. La complicación del sarampión era una bronconeumonía, el paciente se complicaba y se moría. O por ejemplo la toferina, la difteria de aquella época. Entonces, esos padecimientos se podían complicar con neumonía. Por ejemplo, la tuberculosis. Usted es un paciente con una tuberculosis en un pulmón y usted en 6 meses, lo más probable o casi seguro está curado. Y debo decir que ese tratamiento lo da gratuitamente de hace muchos años el Departamento de Salud Pública. Lo único que hay que ser supervisado, porque la gente cuando tiene un método de tratamiento que se siente bien, trata de abandonar. Entonces ahora tiene que ir a procurar por lo menos o diario, interdiario, semanal los medicamentos para esos días. Y entonces hay que anotarlo para que la gente se lleve, incluso en los centros hospitalarios más pequeños, vamos a decir así. Los de atención primaria que se encuentran en los sectores. Hay personal para eso. O sea, fulana es la encargada del Departamento contra la Tuberculosis, por decir un ejemplo, en el hospital... del Ensanche Libertad. Del Ensanche Libertad. Justamente en eso estaba pensando. Sí, porque como muy conocido. Incluso hay una doctora que me da asistencia a mí, que es internista muy buena, que es la encargada de llevar el programa. O sea, no es un médico general, no es una enfermera o una supervisora de enfermería, una licenciada, que también lo hacen bien. Lo único que hay que anotar son 3 pastillas por día, por 7 días son 21. El lunes usted viene y le damos 21 más. Entonces, a medida que el tratamiento de ese paciente tuberculoso va aumentando en el tiempo, los medicamentos se van disminuyendo y en 6 meses el paciente está curado. Está curado de la enfermedad, pero entonces puede dejar cicatrices en el pulmón. Y en esas cicatrices pueden entonces anidarse, colonizarse con más frecuente que un paciente sano, como usted que no le ha dado tuberculosis. Ese paciente tiene predisposición a las infecciones. Y normalmente, cuando se infectan, no se infecta por un germen simple. Por ejemplo, un estreptococo, que es quizás lo más común, neumococo. Buscan entonces, quien coloniza ahí es el hemófilo influenza, que es una bacteria, ¿verdad? Para que estemos claros. Hemófilo influenza, una pseudomonas, y me falta uno, un estafilococo aureus. Esos son, por decir, 3
que son de más difícil control. Entonces, un paciente que sufrió COVID, a eso iba, doctor. Lance la pregunta. Sí, no, justo eso, porque es que probablemente a muchos de nosotros no nos dio tuberculosis. Sin embargo, yo creo que a la mayoría de la población mundial sí nos dio COVID. Y los efectos en cada quien se manifestaron de manera distinta. Entonces, ¿cómo identifico qué tan grave puede ser o qué lesiones haya podido dejar en mis pulmones para tener previsión sobre futuras enfermedades? El historial clínico del paciente. Okay. O sea, nosotros que atendimos miles de pacientes en el COVID, o sea, el hijo mío y yo, por decir que somos neumólogos, vamos a decir Plutarco Arias, la doctora Emelda Taveras, el doctor Nicolás Valle, Natalia García, Tavera, ese grupo de neumólogos trabajó de forma incansable viendo muchísimos pacientes. Muchos pacientes le daba COVID y el pulmón prácticamente nunca se lesionó. No sufría. Pero a partir de ahí, lo primero que tú le dices, ¿a usted le dio COVID? Bueno, sí me dio y por poco me mata. Duré 13 días internos en el hospital de Puerto Plata. Me trató Johnny Tavares, un neumólogo famoso de Puerto Plata, y por poco me muero y me salvó la vida. ¿Y usted tiene alguna placa de esa? Ay, sí, doctor, yo la tengo abajo del colchón. Abajo del colchón. Entonces, para que no se me gustaría verla. Entonces, tú comparas. Entonces, esas lesiones que pudieron haber quedado, tú, por supuesto, le haces una tomografía control en este momento, cuando tú lo ves de nuevo al paciente, entonces tú haces la comparación. Si es igual a cuando tuvo COVID, posiblemente ese pulmón se queda parcheado con lesiones tipo, como le llaman, por ejemplo, en el argot popular o los médicos, le dicen panal de abeja. Por los orificios. Sí, por los orificios, así se ven. Entonces, es un pulmón parcheado tipo panal de abeja. Entonces, ese panal de abeja que se ve en el pulmón, que tuvo en el 2022, en plena pandemia, tú la comparas a 2025 y son las mismas lesiones. Tú le dices, de esto no hay que preocuparse. Cuando usted vuelva a otro neumólogo, sea Johnny Tavares, sea yo, sea Plutarco Arias, o quien sea, usted le dice que mis pulmones están lesionados desde el 2022 y que la tomografía que me hicieron última era exactamente igual, para que el médico no comience a inventar. Claro. Porque entonces vamos a hacer una broncoscopía, vamos a hacer un lavado, a ver cómo está eso. No. Si el paciente va a un chequeo y tiene un proceso gripal y todo eso, y tiene esas lesiones viejas, son lesiones viejas, y tú le tienes que seguir en el tiempo. Igual como un paciente que tiene un nódulo que tú no conozcas. Tú lo ves, aparece un nódulo, vamos a decir, es una pequeña lesión en un pulmón, un nódulito, dependiendo del tamaño, es nódulo, es masa. Y un paciente primario tuyo que tú no lo has visto. Dice, ¿usted tiene una placa anterior? No, doctor. Y bueno, esta imagen hay que cuidarla. Si la imagen tiene calcio en su interior, lo más probable que es una imagen residual benigna. Todas las lesiones en el sistema cerebral, hepático, renal, pulmonar, que tienen calcio, uno siempre lo asocia a algo bueno. Y eso posiblemente no se mueva de ahí, ni crezca, ni nada de eso. Ahora bien, si la lesión no tiene calcio, usted tiene necesidad de repetir la tomografía en 3 meses. ¿Qué problema tenemos nosotros? Que las ARS te dicen que eso es 1 o 2 tomografías al año. Digo, ¿y cómo tú puedes determinar si esa lesión creció o no? Y tú no tengas una demanda porque tú no repetiste eso en 3 meses, porque el radiólogo lo dice. Imagen radiopaca de 1,5 centímetros en el lóbulo medio o la língula, por ejemplo, y darle seguimiento cercano. Lo dice el radiólogo, eso significa 3 meses. Cuando tú vas y llevas esto, no, pero usted le hizo una tomografía 3 meses, sí, pero el radiólogo dice, no. Entonces, a veces el médico llena un historial clínico diciéndote a ti como representante del seguro médico por qué yo le quiero hacer ese examen a Pedro que está frente a nosotros, que no es un invento, que no es para que la clínica se gane 5,000 o 6,000 pesos en una tomografía, es porque es necesario, que eso es lo que la gente no entiende. Igual pasó con el dímero D. Todo paciente con COVID, el dímero D, que normal es hasta 500, dependiendo del laboratorio, se le subía a 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Había que ponerle medicamento para aguarle la sangre, para que la gente entienda, y ver cómo se comportaba el dímero D a las 2 semanas.
No, que ya se le hizo hace 15 días, que eso le toca el año que viene para esta fecha. Dios mío. ¿Tú me entiendes? O sea, así no funciona esto. Tenemos que seguir conversando con nuestro querido Benjamín Hernández, neumólogo, y estamos justamente hablando y proyectando esa previsión que usted tiene que tener ahora en este tiempito de frío para que esos padecimientos respiratorios no se conviertan en algo peor. Regresamos después de la pausa con esta conversación. Nosotros continuamos en esta conversación con el neumólogo Benjamín Hernández y hemos hablado de padecimientos, hemos hablado de temas respiratorios que pueden complicarse y por dónde debemos tener la previsión, sobre todo si usted ha tenido padecimientos previos que pudieran haber dejado lesiones en sus pulmones. Sin embargo, hay previsiones que también tenemos que tomar y muchas de ellas están vinculadas con el tema vacuna. Y hay gente que dice, bueno, no, porque es que ya a mí me vacunaron de chiquito y eso entendemos que lo va a proteger por el resto de la vida. La COVID nos demostró que no es así. Sin embargo, tema influenza, otros padecimientos que pueden protegerse, sobre todo en esta época. Háblenos de vacuna, doctor. Cada septiembre, en el mundo entero, se inicia el periodo de vacunas contra la influenza. Influenza A, influenza B. Porque no es lo mismo una gripe común que una influenza. Una influenza, una paciente embarazada en un niño o un paciente de la tercera edad puede ser grave y mandar al paciente liquidarlo, matarlo, dar una complicación muy severa. Entonces, si usted se vacuna en marzo, abril, que no es tiempo de vacuna, lo ideal es entre septiembre, cuando comienza el otoño, septiembre, octubre, quizá hasta diciembre, yo diría hasta febrero, hasta enero. Pero mientras más temprano usted se ponga la vacuna de la influenza, que dicho sea de paso, en los últimos años, Salud Pública ha tenido un criterio de vacunación muy bueno para todo tipo de paciente en los rangos que hablamos ahorita. Lactante, embarazada, tercera edad. Y si usted manda al centro de vacunaciones público o privada una pequeña historia del paciente, por ejemplo, 70 años, fumador o exfumador, con datos de enfermedad obstructiva crónica y diabetes controlada e hipertenso. Y lo sella y lo firma, se lo ponen gratuitamente. Bueno, ya tiene 70, automáticamente después de 65 le toca de forma gratuita, siempre y cuando haya en ese momento, porque a veces se agotan las vacunas, y en lo que las suplen, pues puede ver eso. La vacuna cuesta 1,000 y pico de pesos y es una vez al año. Entonces, si el paciente tuviera 50 años y es diabético, tiene anemia y tú lo justificas, también se la ponen. Pero en países desarrollados, vamos a decir que los primeros 15 días de septiembre, el 90% de la población que acude o que lo llaman o que van a las casas a vacunarlo, un personal especial para eso. Y vuelvo y digo, eso ayuda mucho. El que se vacuna puede tener una pequeña reacción que la gente teme. ¿Cuáles son las reacciones? Muy mínimas. Un poquito de secreción nasal y puede haber una pequeña molestia en la garganta de un día para otro. Eso es lo normal si pasa. A la mayoría no le pasa. Hay otro tipo de paciente muy mínimo que se pone la vacuna y al otro día de una gripe. O sea... y fue por la vacuna, o sea, doctor. La gripe. Entonces, el paciente estaba bien y el paciente lo asocia a la gripe y puede ser un efecto secundario en ese paciente. Entonces, cuando ese paciente vuelve el año que viene y me dice, digo, doña, la vacuna, eso no me pasó, esa vacuna por poco usted me mata. Yo no me la voy a poner. Entonces, tú automáticamente respetas eso. Porque ya a ese paciente no le fue bien, coincidencialmente, estaba, por ejemplo, incubando un proceso respiratorio agudo o definitivamente la vacuna le pudo haber hecho esa reacción. Es posible. Entonces, yo soy defensor de las vacunas y le digo, se la pone en cualquier centro de vacunación público o privado. En todos los centros grandes, nosotros tenemos, en la clínica Coromina tenemos uno en la plaza Corominas, la tiene Unión Médica, la tiene el Homs, la tiene el Materno, todos lo tienen, incluso la Torre Universal tiene vacunas en donde está el edificio. Sí, claro. O sea, ahí usted va. Ahí en la Juan Pablo Duarte. Ahí hay vacunas, de todas las vacunas. Entonces, hay otra vacuna también interesante e importante y que yo defiendo, que es la vacuna contra la neumonía, la del neumococo, que debo enfatizar ahora lo siguiente.
Años atrás, usted se ponía una vacuna, hoy, vamos a decir, 4 de noviembre 2025, y el 4 de noviembre del 2030 le tocaba la segunda y última dosis. O sea, después de 5 años, eso era etapa pasada. Actualmente, hoy, está la Prevnar 20, así se llama, que es una vacuna única para la neumonía. Usted se la pone hoy y se olvidó de la neumonía para siempre. Vuelvo y digo, un paciente que se vacuna contra influenza y contra neumococo no necesariamente no le va a dar. Ahora, pero los efectos deben ser muy mínimos. O sea, si le da algo, lo más probable es que dé muy simple. Debe ser algo muy raro. Tú te pudieras alarmar de un paciente que tenga eso, que le dé, por ejemplo, una influenza que lo tengan que ingresar. Eso no es lo normal. Pero en medicina, sí, toda cosa puede pasar. Lo importante es acudir al centro de vacunación. Y ni siquiera tiene que ser el médico especialista, internista, intensivista, neumólogo, geriatra que lo vacune. No, el médico no tiene que vacunar a nadie. El médico tiene que prescribir la vacuna. Y el paciente, si lo puede conseguir gratuitamente, porque sus impuestos, así, su dinero, la recaudación al gobierno, hace que el gobierno pueda mantener esa vacuna de forma gratuita, entre comillas, porque el paciente se lo ha ganado, vale la pena. Y dicho sea de paso, hay vacunas para esto. Se pueden acabar en un momento. Y a veces, señores, la vacuna hay que tirarla porque en algún momento la gente no acude a eso. Entonces los médicos deben empoderarse, los pediatras, neumólogos, internistas, intensivistas, cardiólogos, geriatras, la población general, ginecólogos, obstetras, que la gente vaya a vacunarse. Usted se lo dice, si el paciente quiere ir bien, si no, ¿qué vamos a hacer? Pero insistir en las vacunas. Y decir, eso está en los centros de vacunaciones públicos y privados. Incluso, muchos pacientes me dicen, doctor, a mi casa van a ponerme la vacuna. Van con una... Y con tanta facilidad, señores, no nos luce. Sobre todo por lo que eso protege a futuro y lo que puede evitar. Porque no es que no le vaya a dar, como dice el doctor, pero sí le diera, y sobre todo con pacientes con ciertas situaciones, vamos entonces a protegerlo. Pausamos. Al regreso, la parte final del cafecito de hoy. Hoy yo quiero unas recomendaciones de nuestro neumólogo de cabecera, el doctor Benjamín Hernández, porque viene época de frío, siguen las lluvias, pero la gente se distrae mucho en la Navidad, el festejo, y entonces yo no me voy a tomar tal pastilla porque me voy a tomar mi traguito. ¿Cuál es esa recomendación? No es que deje de disfrutar, pero probablemente los procesos respiratorios le puedan complicar las Navidades. Entonces, doctor, ¿qué podemos hacer para prevenir antes de que lleguen los tiempos de más fiesta? Sí. Cuando uno tiene un proceso respiratorio agudo, ustedes saben que uno no tiene deseo de hacer nada. Eso, aunque parezca simple, te da muchos síntomas. Tú no tienes deseo de nada, de quedarte en tu casa. Te duelen todos los huesos, hasta los cabellos. Sí, sí. Entonces, las recomendaciones primarias son las siguientes. Ante síntomas respiratorios, usted localice su médico de confianza. No importa quién sea. Si el médico suyo de confianza, usted es un hombre, es un ginecólogo, obstetra, usted le dice, fulano, tengo esto, ¿qué puedo hacer? Te va a decir, bueno, llámate al internista, llámate al neumólogo, o tómate esto y trata de ir al médico para que te hagan analíticas y placas. La gente cree que tú vas al médico y no, pues, como siempre, me indican análisis, que yo, ¿cuánto análisis? Una placa, una tomografía. Pero es que uno no es mago. Claro. Uno ve al paciente enfermo, pero uno no sabe lo que tiene. Si los blancos están altos, si tiene influenza, si tiene COVID, o hay que hacerle algún panel respiratorio corto o el amplio para determinar qué tiene el paciente. No automedicarse, no quedarse en su casa, hablar con alguien que lo pueda ayudar y lo pueda orientar. 1. 2. Vacunarse. El que no quiera vacunarse, que no se vacune. Pero el que está en eso, yo les recomiendo, porque yo me la pongo, y mucha gente del país ya está en esto, en países desarrollados del primer mundo, yo creo que el 90% de la gente se vacuna. Incluso se vacuna sin problema y acuden donde ellos. Vacunarse contra el neumococo, una dosis de por vida. Cuidarse ante los cambios climáticos. Si usted va a salir a la calle y está lloviendo, no se exponga al frío. No invente. Si va a un centro hospitalario o a un sitio donde haya mucha gente, sea un banco, por ejemplo, los que van a buscar papeles en la Junta Central, los que van a Aguacalito, los que van a un banco,
por ejemplo, deben cuidarse. Si usted ve andar con su mascarilla guardada, si usted ve que hay una gente cerca de usted con síntomas respiratorios, ponerse su mascarilla tranquilamente, eso no pasa nada. Y porque usted se tiene que proteger. Cuando usted sienta síntomas de gran interés o no tanto, acuda al médico, vaya a la consulta. Si va a la consulta respiratoria, vaya con su mascarilla, cuídese, trate de no inventar, trate de llevarse de lo que dice el médico. Si el médico le dice son tantos días de medicamentos, no lo tumbe al tercer día, porque entonces después viene la recaída, y si el antibiótico usted no lo termina, en el futuro ese mismo antibiótico puede crear resistencia, y cuando usted lo quiera usar, entonces ya el antibiótico no lo haga efecto. Los médicos indican lo que se necesita, si hay que hacer analítica, si hay que hacer cultivo de la flema, si hay que hacer panel, tomografía de senos paranasales para ver si tiene sinusitis, radiotomografía pulmonar, hágaselo, porque con eso es que uno puede hacer los diagnósticos más certeros, poder diagnosticarlo de forma más adecuada y evitar problemas que puedan desencadenar en tristeza en esta época y en cualquier época, pero ahora en Navidad, cuando un paciente tiene una complicación y tiene que internarse o finalmente fallece, para la familia es un tema porque va a tener, mientras toda la población está disfrutando, gozando, gastando su dinerito por la cantidad de dinero que le dan, los dobles sueldos, etcétera, o la brisita de Navidad que da el gobierno, hay otros que van a estar entonces tristes por esa situación. No se deje complicar. Acuda a cualquier médico que lo pueda ayudar. Bueno, pues ya saben que son las recomendaciones de nuestro queridísimo neumólogo, el doctor Benjamín Hernández, que no solamente ha hablado de este tema de prevención para adultos, para niños. Todos debemos guardar las previsiones en estas fiestas y en esta época de frío. Gracias, doctor, por estar con nosotros, y a ustedes reiterar las gracias e invitarles a que continúen con la programación de Teleuniverso.